Bueno, ahora vamos a entrar en lo que es la fabricación de las patas. Hay muchas maneras de hacerlas. Es decir, yo he hecho un tipo, bueno, voy a hacer ese tipo de pata que lo que va a tener es que la parte de arriba va a ser cuadrada y luego va a ir recortándose poco a poco hasta que se afina, es decir, afinándose poco a poco hasta que llega a la punta. Entonces, la terminación luego de la pata puede ser de dos maneras: o cortarla entonces en la parte esta a la altura que nos hace falta, o dejar esta otra parte cuadrada y esta otra parte cuadrada igualmente recortarla a la altura que nos hace falta, y entonces de esa manera tenemos como dos tipos de patas diferentes. Pues aquí tenemos el accesorio que vamos a utilizar para confeccionar las patas que os acabo de enseñar. Está compuesta de varias piezas. Voy a separar aquellas que de momento me pueden molestar. Voy a quitar lo que son las palomillas. Y entonces, como os decía, tenemos por un lado esta mesa que va a estar fijada a la base del soporte universal. Tenemos luego esta guía está a 90 grados con respecto a la mesa y está pegada, es decir, no se puede mover. Y luego, pues bueno, lo que tengo en este caso es un trozo de madera que es el que me va a servir, como decía antes, para poder fijar los topes. Y ahora os enseñaré cómo se hace, que es muy sencillo. Y luego tenemos la otra pieza, quizás que es la más importante, que es esta. Bueno, esta pieza realmente son unos trozos de madera, de tal manera que me permite, este trozo de madera se puede inclinar, si yo puedo inclinar este trozo de madera de tal manera que, si os fijáis, aquí hay menos distancia que aquí. Bueno, pues este ángulo, que con la cámara es poco apreciable, veis que aquí hay menos distancia que aquí hay un poco más de distancia. Quiere decir que esta madera y esta madera no son totalmente paralelas, y ese ángulo, este pequeño ángulo que tenemos aquí, es el que me va a determinar el ángulo del rebaje que va a tener la pata. Ese es el truco. Siguiente truco es, como veis, tiene aquí estas dos maderas que sobresalen, y yo lo que hago es encajar aquí la pata que voy a trabajar. Lógicamente lo que tengo que hacer es poner una madera virgen. ¿Ves? Sí. Lo que hago previamente, no lo he dicho, lo que hago previamente es que yo recorto, en este caso las hago a 8 centímetros, simplemente un trozo de madera cuadrado, tiene que ser cuadrado, tenemos que además asegurarnos que está bien escuadrado, y entonces lo que hago es que lo corto a 8 centímetros, la distancia entre estos dos puntos también es de 8 centímetros, y esto encaja lógicamente aquí, como veis, queda sujeto. Y entonces ahora vais a ver cómo se maneja. Lo siguiente que hago es que cuando luego lo ponga en la máquina, esto va a ir puesto así. Esto se va a mover apoyado en esta guía, y como tenemos este pequeño ángulo, ¿qué va a pasar? Pues la fresa va a estar colocada aquí, y entonces me va a ir desgastando más según va avanzando hacia acá. ¿De acuerdo? Es decir, aquí me va a comer menos la fresa y allí me va a comer un poco más, de tal manera que de esta manera me va a hacer ese rebaje en la pata. Y luego, al mismo tiempo, con este otro trozo de madera, lo que hago es definir dónde empieza y dónde acaba el rebaje. Entonces, como veis, yo lo primero que he hecho ha sido, siguiendo estas guías, dónde quiero que empiece y dónde quiero que acabe. Entonces me he hecho unas marcas aquí, me he cortado un trozo de madera que tenga esas mismas dimensiones, y luego lo siguiente que hago es que lo fijo con una pinza. Lo puedo fijar con una pinza, con cinta de doble cara, es decir, una manera fácil de esa manera. Veis que ya esto solamente va a poderse mover, a ver cómo lo podéis ver mejor, se va a poder mover. Veis que hace tope aquí, y luego cuando va hacia allá hace tope, en este caso aquí. Así como se va a mover. Entonces yo ya tengo
por un lado lo que es la inclinación que le voy a dar a la pata, y al mismo tiempo dónde quiero que empiece a cortar y dónde quiero que finalice. Bueno, pues ahora lo vamos a poner en la máquina para que... Bueno, pues ya tenemos fijado lo que es este accesorio que hemos construido a la mesa. La mesa tiene unas ranuras que es donde se han sujetado con estos tornillos y con estas palomillas, es decir, esto ha quedado bien fijado. Tenemos aquí lo que es la Dremel con la fresa que vamos a utilizar, que es la misma fresa que utilizamos la semana pasada, que es una fresa redonda. Entonces lo primero que hacemos es ajustar la distancia que queremos que penetre dentro de lo que es la pata. Eso simplemente se hace desplazando en ese sentido lo que es la mesa. Una vez que ya la hemos ajustado, lo que hacemos es apretarlo bien, porque esa medida ya no va a volver a variar. Igual que hemos colocado en la parte de atrás el tope que hemos visto antes. Ahora lo que tengo que hacer es encender la máquina, bajarla y entonces ya hacer la primera pasada. Bueno, una vez que he hecho la pasada, lo que ha hecho la máquina, como podéis comprobar, es comerse menos material aquí que aquí, con respecto a lo que es el ángulo este que veíamos antes. Lo que hago ahora es subir la máquina para que no me moleste y cojo la pieza y la giro 90 grados. La vuelvo a sujetar de nuevo, la vuelvo a colocar en los topes y vuelvo a arrancar la máquina. Bueno, y así sucesivamente hasta 4, es decir, voy girando poco a poco lo que es la pieza hasta pasar la fresa por los 4 cantos. Como el canto es cuadrado, la pieza siempre se apoya perfectamente en el soporte y entonces siempre me va a hacer exactamente el mismo fresado. Y de esa manera, ¿qué obtenemos? Pues lo que obtenemos es esta pata que os enseñaba antes, donde tiene una parte cuadrada y un rebaje a lo largo de la pata, que entonces lo podemos utilizar de diferentes maneras. Es decir, podemos cortar justo por aquí y entonces tenemos solamente lo que es esta parte rebajada, que será el final de la pata, o podemos también aprovechar esta otra parte cuadrada en el caso que cortemos por aquí. Lógicamente, para hacer eso antes tenemos que haber medido, y este tope que hemos diseñado antes, este tope es el que nos dice, como habéis visto, dónde empieza el corte y dónde finaliza, pues tenemos que ajustar esta pieza en función de el recorrido que quiero que me haga lo que es la fresa. Bueno, pues de esta manera fácil, habéis visto, se consiguen patas muy bien realizadas y muy elegantes.